Son las 7:33 de la mañana, lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el ministro de Justicia, el doctor Vicente Ceballos, que como ustedes saben también es parlamentario. Él ha tenido la gentileza en medio de sus actividades, que son varias, por supuesto, por el cargo que tiene, ha tenido la amabilidad de venir esta mañana para conversar de diferentes temas. Señor ministro, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, Ernesto, muy buenos días, muy amable por la atención y obviamente con las disculpas del caso. Semanas atrás coordinamos alguna entrevista, lamentablemente el factor tiempo y responsabilidades nos absorbieron en exceso y no me permitieron estar con ustedes. No, al contrario, le agradecemos mucho que haya venido y entendemos perfectamente. Además le ha tocado estrenarse con ministro en un escenario bastante turbulento, le ha tenido que poner orden en varias cosas. Y pese a que inicialmente teníamos pensado iniciar por otros temas, no podemos dejar de preguntarle con lo que ha sucedido en el penal de Chayapalca. Es decir, sí, hay una persona que ha fallecido y cuatro miembros o funcionarios del INPE fueron retenidas por gente que está purgando una condena ahí en Chayapalca. Cuéntenos, por favor, los alcances adicionales de los últimos minutos, por favor. Sí, mire, el penal de Chayapalca tiene en estos momentos 190 internos y tiene 4 pabellones. El 1 tiene a su vez 4 subdivisiones y una de estas subdivisiones es donde han acontecido esta especie de amotinamiento. Son 23 internos, en un primer momento tuvieron a 5 agentes retenidos, liberaron a 1. Anoche a las 11 de la noche, con la intermediación del fiscal provincial de Tarata, han liberado 1 más. Todavía siguen reteniendo a 3 agentes más y ya está el fiscal provincial, como le he reiterado, está también el director regional del INPE, está viajando a Juliaca, luego a Chayapalca el director del INPE, doctor Carlos Romero Rivera. También se ha dado cuenta de lo que es la Defensoría del Pueblo y se ha pedido a la Policía Nacional un refuerzo adicional. Estamos en la mejor perspectiva ya en una solución. El tema de fondo que están peticionando los internos es un traslado de los 23 internos. No puedo decir a qué término se va a llegar a las negociaciones, pero en principio tiene que primar el principio y el orden de autoridad para empezar, ¿no? Lo segundo, obviamente, llegar a un amotinamiento significa que también hay alguna debilidad o deficiencia en el proceso de tratamiento y sobre todo en el proceso de orden. Eso tenemos que revisarlo, ¿no? A la fecha esto se viene conduciendo por los cánones apegados a ley, pero obviamente sin sobrepasar en mínimo lo que es un respeto al derecho fundamental de toda persona, por más que esté privada de su libertad. De acuerdo. Ahora, pero ahí, digamos, imagino que como suele suceder en un contexto de una crisis concreta, hay que trabajar el tema en los dos niveles. Primero en salir de la crisis, el problema, pero imagino pensar en cómo se resuelve para que estas situaciones no vuelvan a producirse más adelante. Y Chayapalca siempre, en las discusiones que han habido sobre el sistema penitenciario, es una tarea pendiente, es un tema sobre algo hay que hacer ahí, de uno u otro lado. Me imagino que van a propósito de esto también avanzar en esa tarea. Es parte de un proceso de revisión integral. Tenemos 69 penales y le doy una estadística alarmante, con capacidad para 39.000 internos. Ya estamos alcanzando los 91.000 internos, o sea, hay una sobrepoblación de cerca de 50.000 internos. Y lo segundo, escasamente estamos construyendo un penal en Ica para 4.200 y más o menos el incremento anual es de 4.200. O sea, simplemente la demanda futura estaríamos coberturándola y no ayudaría nada al hacinamiento. Cuando yo le indicaba que estamos acudiendo a un trabajo integral, es que no todo se limita a infraestructura, a cemento y fierro, o sea, hay aspectos complementarios. El tema de traslado, por ejemplo, a España de 50 internos, estamos trabajándolo con el tema de Colombia, el tema de la despenalización de algunos ilícitos, el tema de extradiciones o el tema de beneficios penitenciarios, estamos revisándolos. Tenemos en proceso cerca de 10 ampliaciones de distintos penales del país, es decir, estamos abordando una propuesta integral. Pero esta propuesta no puede salir de gabinete. O sea, son 69 penales, yo he visitado ya una media de 30 penales y ya tenemos casi un diagnóstico cerrado. Y en lo que respecta a Chayapalca, obviamente tenemos ya alguna determinación bastante avanzada. No la voy a adelantar por obvias razones, pero está dentro de las decisiones integrales que estamos abordando. Ahora, uno de los temas que, digamos, usted ha mencionado y me parece que es centrales en lo que se debe hacer en el sector, tiene que ver con la mayoría, no sé, digamos, o buena parte de quienes están internos, están no en la condición de condenados, sino en una situación de prisión preventiva, digamos, de otra naturaleza. Y efectivamente por delitos que a veces no correspondería que estén en la cárcel. O sea, no es efectivamente un tema solo de infraestructura, sino de tratamiento del sector. Por ahí van a impulsar, entiendo, por lo que acaba de mencionar, una línea también, como ha pasado en otros países. En otros países, cuando ha habido ese tipo de crisis, lo que hacen es revisar
quiénes deben estar y quiénes no deben estar en la cárcel y buscar otros mecanismos para tratar de que efectivamente puedan desarrollar sus investigaciones, etcétera. Uy, usted me provoca un tema que es de mucho hablar, sí, de verdad, porque hay mucho que decirle al país. Mire, algo extraño, yo tenía la percepción que usted la tiene. Casi el 70% en general de internos en todo el país tienen la condición de sentenciados y el 30% de procesados, cuando esto hasta hace poco era al revés, claro, efectivamente. Entonces se ha disminuido significativamente. Se ha revertido, y esto es producto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? No olvidemos que 34 distritos judiciales en el país, escasamente en 3 y justamente en Lima, falta implementar la aplicación al 100% de lo que es el nuevo Código Procesal Penal. Pero más allá de ello, ¿no? Acá también hay temas muy importantes que hay que compartirlos. Y las cárceles realmente están participando de un proceso de resocialización, rehabilitación. Miren, yo he visitado los penales, o sea, hablo con conocimiento de causa. Hay procesos interesantes. Hay CEPROS, hay SEBAS, hay cárceles productivas, hay empresa privada. Y hay personas que realmente están en esta condición de disponer su integración en la sociedad. Pero acá viene la contraparte. Está culturalmente la ciudadanía preparada para revisar a los ex internos. La respuesta es no. Sí, pues. No. Entonces, por eso le hablo yo de un abordaje integral. No solamente es la perspectiva del interior de las cárceles, sino por cárceles. De acuerdo. ¿Qué hacemos? Y en eso un intervalo, sí, ¿no? Por favor. De un tiempo a esta parte hemos acudido a elevar las penas. Imagínense, tradicionalmente es en la formación académica, siempre hablábamos del 2x1. Bueno, ahora hay 5x1, hay 7x1 y hay ninguno. Sí, pues. O sea, ningún beneficio. Entonces, ¿cómo concatenamos lo que significa la rehabilitación con la carencia de beneficios? Claro, pero esa carencia de beneficios en algunos casos, y yo debo decirlo con mucha claridad, ha sido producto de una demagogia también de supuesta severidad contra el delito, y ha impedido que en algunos casos se le den beneficio a gente justamente en la lógica de que se vayan rehabilitando. Pero no quiero solamente eso y salir de los temas del sistema penitenciario. La situación de Alberto Fujimori es una situación todavía no se sabe exactamente en qué condición está. Él está en una clínica todavía en este momento, no se sabe si va a regresar al centro donde está, estuvo recluido antes, pese a que hay ya un mandato expreso de un vocal supremo que ha dicho que se revierte el indulto que le dieron en la época de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué cosa habría que decir sobre ese caso concreto? Varios temas, ¿no? En principio, y esto generó un nivel de desconcierto por un comentario que hice, compartimos una reacción del expresidente Fujimori respecto a la detención preventiva dictada contra su hija. Y él estaba hospitalizado en la clínica Centenaria, y mi comentario fue que aparente un buen estado de salud. Y pongo énfasis en estas circunstancias de aparenta, porque obviamente yo no estaba en la disposición inmediata de ver su caso. De acuerdo. Y obviamente esto tiene que verlo el Poder Judicial. Recordarán que el juez Hugo Núñez revocó la disposición del otorgamiento del indulto, y esto ha sido apelado y se encuentra en esa circunstancia de apelación. Entiendo que en las próximas semanas ya hay una audiencia a este respecto, pero cuando el juez Hugo Núñez determina que se revoque el indulto, no solamente se quede en ello, sino también dispone la detención. Y inmediatamente él es encontrado en la clínica Centenario. Entonces la detención es allí, en la clínica. Quien está asumiendo autoridad sobre esta detención es la Policía Judicial, es decir, no ha llegado a competencia del INPE y obviamente del Ministerio de Justicia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en lo que respecta propiamente dicho al indulto, nosotros hemos recibido, mejor dicho, estamos notificados por la Corte Interamericana de elevar un informe hasta el 29 de octubre, lo que efectivamente ya lo hemos trasladado, y cómo ha reaccionado la justicia peruana, cuál ha sido el comportamiento del sistema peruano, y hemos dado cuenta y esperamos que finalmente esto sea considerado de manera positiva, porque estamos actuando a pegar la norma. No pasemos por alto que somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. No, el Estado ha actuado en manera corporante. Entonces la situación de Fujimori es, en cuanto la policía considere que revisando la salud médica, según los informes, imagino, debe tenerlo y llevarlo al penal, ¿entiendes? Sí. Esa es la... exactamente, pero eso no se sabe cuándo. Eso no lo va a determinar la policía, lo va a determinar la sala. La sala. Exactamente, la sala, por información pública, sabemos de que los familiares de las víctimas ya han interpuesto un recurso para que se disponga de esta actuación médica. De acuerdo. Gracias. Sí, bueno, el ministro también es constitucionalista. Él ha estudiado en España constitucional y sabe también mucho de temas constitucionales. Lo digo esto por lo siguiente, ¿no? ¿Hay alguna manera de mejorar algunos aspectos de las preguntas que van a hacer en el referéndum?
¿Por qué le digo? Porque habría alguna manera de salvar el tema de la bicameralidad, que todo el mundo dice, efectivamente, el fujimorismo le sacó la vuelta a la norma porque quiso meter de contrabando la cuestión de la confianza, pero a la vez, qué pena que el país se quede sin una medida tan importante como es tener 2 cámaras, y además no lo va a poder plantear en 2 años. Ese es un tema. El otro tema que nos preocupa mucho a nosotros es que es obvio que está muy bien cambiar el CNM por el Jurado Nacional, por la Junta Nacional de la Justicia, pero ahí también ha habido algunos contrabandos. Por ejemplo, le han puesto a los jueces y fiscales una mini ratificación a los 3 años y medio. O sea, ya de por sí la ratificación es medio complicado para un montón de jueces, es una especie de espada de Damocles. Ponerle a la mitad por una academia, por ejemplo, que de la magistratura, que antes estaba en manos de Inostroza y de Chávarri, entonces no hay ninguna posibilidad, ahí no ha contemplado el gobierno, y usted además yo siempre digo que el Ministerio de Justicia tiene mucho poder porque usted es el consejero en temas legales del presidente de la República. ¿Por ahí se maneja alguna posibilidad o no? Mire, en principio comparto con usted la perspectiva de que este país necesita un parlamento bicameral, y a las pruebas nos remitimos. O sea, la unicameralidad no ha funcionado, no solamente desde la perspectiva de darle mayor representatividad a la ciudadanía a través de 2 cámaras, sino sobre todo por hacer dúctil, más productiva y más representativa el Parlamento, ¿no? Y en lo que respecta a la justicia, usted bien lo ha dicho, ¿no? Yo siempre he recogido el concepto norteamericano, ¿no? Que los jueces deben durar mientras duran sus buenos servicios, ¿no? En ese concepto hemos revisado la verdad, ¿no? Y es difícil, creo que es una palabra muy corta, es imposible. Hablamos de un proceso en curso. Estamos escasamente menos de 30 días ya, es el 9 de diciembre ya la consulta ciudadana del referéndum. Ya este proceso en curso, la ha hecho la convocatoria del presidente, ya perfilado y definido el proceso, tanto el jurado como la OMPE. Es difícil. Inclusive ayer participamos de un acto muy simpático de homenaje a Luis Bedoya Reyes por sus 100 años y los 50 años de la Fundación Konrad Adenauer, y Lourdes Flores Nano en su participación se dirigió directamente al gobierno, ¿no? Que sería prudente de que se haga una rectificación al proceso, especialmente de la bicameralidad, ¿no? Obviamente, cuánto quisiéramos, pero el tema es que este es un proceso en curso. Ya no existe mecanismo procesal o norma habilitante que nos permita de una u otra manera reconstruir esta consulta tomando en consideración los contenidos de lo que es el reciente fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, sin embargo, nos queda un vacío, y esto lo compartí del ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, que manifestaba, ¿no? De que después se hace la consulta y no se puede tocar el mismo tema para un nuevo tratamiento de reforma constitucional después de 2 años, ¿no? Entonces, sería el 2021, cuando estamos de salida. Pero es cierto y no es cierto, porque esto se valida a través de la ley 26.300, que es la ley de participación ciudadana. En el tema concreto de referéndum o de reforma constitucional a través del referéndum por impulso del presidente de la República, no está regulado. O sea, y está al margen de la ley 26.300, es decir, habría un vacío normativo, que perfectamente puede ser la circunstancia que nos dé la aptitud de poder replantear una corrección o una enmienda a esto que estamos compartiendo ahora. Ya. A ver, un tema también político que tiene que ver qué está pasando con la bancada de Peruanos por el Cambio, porque por un lado uno entiende perfectamente que la bancada fujimorista se venga abajo, claro, porque no entiende que uno digamos en desgracia y otros en bonanza, pero claro, se empiezan a desintegrar. Entonces no entiende. Claro, ¿qué ha pasado ahí? ¿Será porque el presidente Vizcarra no los toma en cuenta? ¿Qué está ocurriendo? Porque ya este argumento de evidentemente que no todos pensaban igual, no se habían sentado antes, no tienen una ideología, de acuerdo, pero lo raro es que justamente en ese momento donde tenemos un presidente de la República con una popularidad enorme que requiere de una bancada, y de pronto se comienza a salir, y no gente oportunista, estamos hablando de Guido Lombardi. ¿Qué pasa ahí? Son las ironías políticas del momento, ¿no? Porque si hay alguien que está liderando, que tiene legitimidad y buena receptividad de parte de la ciudadanía, me alineo con él. Pero acá la reacción es diferente, o sea, se atomiza la bancada. Mire, más pareciera ser que son protagonismos de índole personal, más pareciera ser, ¿no? Y es más, los dardos acusadores que han ido contra Guido Violeta, el vocero, que finalmente se ha visto obligado a renunciar. En principio, el presidente
no ha sido impulsor de un fraccionamiento, en absoluto. Es más, le doy como testigo de excepción conocimiento de que el presidente, cuando ha convocado, han ido todos los miembros de bancada. O sea, y es más, al presidente no le interesa de ninguna manera que haya una bancada debilitada en cuanto a número, al contrario, cohesionado. Y es más aún, ¿no? En el mensaje que han dado algunos parlamentarios, sí, me voy de la bancada, pero voy a estar con el presidente. O sea, acá no entra en la discusión el tema del presidente. Más pareciera ser que son desentendimientos del manejo político interno de la bancada, ¿no? Algunos liderazgos que no recogían de repente mayor identidad o compromiso o algunos impulsos o decisiones personalizados, que tampoco asumían un criterio corporativo, ¿no? Claro, porque es peligroso que el gobierno, por más popularidad que tenga, no tenga congresistas, un grupo de congresistas que lo respalde, no solamente para que pueda intentar aprobar determinadas normas frente a una mayoría que sigue existiendo, sino, por ejemplo, está claro que ahí se está tratando de jalar el caso Chinchero a través de una serie de acusaciones constitucionales para de esa manera jalar al presidente de la República. Tiene que tener gente ahí que se bata a favor del presidente de la República. Mire, el esquema peruano es de equilibrio de poderes, claro, y tiene tanto competencia el Ejecutivo como el Parlamento, y desde esa perspectiva obviamente tiene que haber una contraparte que mínimamente articule, y es su bancada. Y obviamente no me digan que 4 o 5 buenos son suficientes, no, o sea, a la hora de tomar decisiones también el número cuenta, porque cada parlamentario simboliza un voto en la toma de decisiones. Claro. Entonces, obviamente, en el fondo esta es una debilidad, pero también algo positivo, ¿no? Al margen del fraccionamiento, o sea, todos mantienen una unidad. Sin embargo, también había algunas fuerzas políticas que se han sumado a la convocatoria o a las acciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, me refiero a APP. El caso de los Avengers, que no son 5, no sé, son más de una decena, también se han sumado. Están hablando de la perspectiva de una bancada bicentenario, ¿no? Algo muy simpático en el mensaje, ¿no? También se está sumando a la convocatoria del presidente, ¿no? O sea, si por un lado hay una cierta debilidad del fraccionamiento que vive la propia bancada, pero por otro lado también están articulando nuevos escenarios que le dan un soporte político al presidente. Esta bancada de la gobernabilidad ese de bicentenario, y otra que se habla efectivamente de la gobernabilidad, que dice que podrían ser gente que, habida cuenta que Fuerza Popular ya no condensa eso que seguramente inicialmente habían pensado iba a hacer, estaría pensando un paso al costado. ¿Saben de eso? ¿Hay conversaciones de eso? No, en absoluto. Salvo, digamos, lo que se dice en términos... En absoluto, pero podremos decir que estamos en el primer acto. No sabemos qué puede acontecer. O sea, el escenario político está muy movido. Sí. Y conforme se están dando los acontecimientos en otro escenario, que es el escenario judicial, obviamente no descartamos que esté generando o motivando algún tipo de acciones nuevas. Hasta ahora, hablando de fujimorismo, sí, efectivamente, no, o sea, ellos posiblemente pueda darse en las circunstancias que estamos compartiendo casi en paralelo algunas novedades de políticas, no lo podemos descartar, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Tipo, es decir, sí, pero hay evidencia de estas últimas semanas. Obviamente yo no imaginaba, por ejemplo, que Ronaldo Reate, y yo he compartido el periodo parlamentario anterior y el presente, ¿no? Iba a asumir la posición que está asumiendo. Miguel Castro, muy identificado, una férrea defensa en su posición política, de su trinchera, de su partido, de su bancada, y miren en qué circunstancias estamos. O sea, ¿cuántos acontecimientos más podrían darse? O sea, no estamos en el momento de descartar alguna determinación de índole político personal. Ahora, parecería que ni dentro de la propia Fuerza Popular, porque me da la impresión que los nombres que usted ha mencionado y la actitud que tienen ahora ha terminado siendo un baldazo de agua fría para los propios líderes fujimoristas. Yo creo que ni ellos mismos imaginaban que eso podía pasar. Pero le pregunto también desde la consideración más política sobre este relacionamiento con otros sectores. Keiko Fujimori hace un tiempo, antes de ir a la prisión preventiva, llamó a un diálogo, una agenda consensuada, y el presidente le dijo: la vamos a hacer, pero vayamos por partes y veamos con quiénes hablamos. Ayer ha ido un poquito más allá el presidente y ha dicho: sí, vamos a un diálogo, ya lo empecé con los alcaldes de todo el país. Mi pregunta es, el presidente entonces está, habida cuenta su bancada está como está, habida cuenta el fujimorismo está como está, buscar, comillas, ese relacionamiento, esa legitimidad con los nuevos representantes municipales, regionales, por ahí va a ir su diálogo nacional. Pero usted lo ha dicho bien, diálogo nacional. Y un diálogo nacional no es focalizado en un sector o en una sola bancada o en una sola fuerza política, es un diálogo abierto con todos los actores. Y he empezado por lo inmediato. Y lo inmediato son los nuevos actores políticos. No, son 1.800 distritos, cerca de 200 provincias, sí, y hay 25 regiones. Y detrás de ellos los consejeros y los regidores. O sea, son niveles de representatividad que ha pasado desapercibido. Y el presidente ha tomado, es más, desde una posición descentralista, tanto el presidente como César Villanueva han sido exgobernadores.
Sí. O sea, tienen en el ADN la descentralización y su primera decisión ha sido involucrarse con ellos. Todas estas semanas, y es más, tenemos un cronograma hasta fines de mes en los cuales participan indistintamente los ministros de Estado para articular, tener una presencia efectiva, diálogo directo con todos estos niveles de autoridad. Y allí viene la segunda parte, ¿no? El presidente no ha descartado ningún diálogo con los partidos que tienen una dimensión nacional, pero obviamente no fijada la atención solo con él y no con otros, en absoluto. Eso se desnaturalizaría, dejaría de ser un diálogo nacional. Ahora, el presidente ayer ha dicho, porque le han preguntado, como correspondía específicamente por Fuerza Popular, ha dicho que se estabilice un poco y después veamos los interlocutores válidos. Traducción, ¿qué significa concretamente eso? O sea, lo que quiero decir es, entiendo el sentido, pero concretamente cómo se puede materializar. Claro, pero no podemos salir del contexto presente y del contexto pasado, ¿correcto? Antes era difícil conversar. Y el presidente, desde que asumió en marzo, asumió la presidencia en marzo de este año, siempre ha mostrado su predisposición de diálogo, lo cual lo ratificó en su mensaje del 28 de julio. ¿De acuerdo? Sin embargo, siempre ha habido renuencia y cierra puertas. Sin embargo, ahora sí se envía una carta y se le dice que queremos diálogo. El presidente encantado, y lo ha dicho en confianza con los ministros de Estado, con la mejor disposición. Es más, la fortaleza de una democracia es el diálogo. O sea, es innegable que una autoridad pueda estarse negando al diálogo, pero también creo que tiene el legítimo derecho de ver la oportunidad más apropiada, no pensando en réditos políticos para el presidente, según la responsabilidad país. El diálogo no puede darse con un sector simplemente por una coyuntura o para zanjar un tema de coyuntura como una circunstancia de oxígeno político. O sea, no, ese tipo de actitudes creo que no son nada sanas. Entonces, creo que el presidente tiene la legítima autoridad para disponer la oportunidad más conveniente, y así lo ha expresado. Y esa oportunidad podría ser, como ha dicho el primer ministro, después del referéndum, porque ahí tienen que pasar dos cosas. Hacia el 10 de diciembre la gente va a preguntar: señor presidente, excelente, ya ganó el referéndum. Yo creo que va a ser sí, 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 no. Yo creo que va a ser así, porque la gente le cree al presidente, y él ha mostrado una observación que nosotros compartimos sobre el cuarto punto de la bicameralidad. No porque no cree en la bicameralidad, sino porque hay una trampa claramente puesta ahí. Pero el 10 de diciembre la gente le va a preguntar otras cosas, porque eso no va a resolver todos los problemas, como es obvio. ¿Cuáles son las líneas que va a seguir el presidente de otras reformas? Por lo que usted dice, intuyo, descentralización podría ser una, imagino, pero hay otras cosas que tienen que ver con la administración propia del Ejecutivo. El otro día veíamos las cifras de, por ejemplo, inversión en materia de infraestructura de los ministerios, los sectores, la mayoría por debajo del 50%, y la gente va a empezar ya a reclamar eso. Es decir, ¿cómo se piensa ese día siguiente al referéndum? No, y hay que aceptarlo, ¿no? Somos realistas. Salió una publicación hace poco de los ministerios y el más bajo era mi ministerio, y tengo que hacer una mea culpa. El más bajo en cuanto a gasto, ¿de acuerdo? Pero también somos el más bajo en cuanto a montos anuales. O sea, somos un ministerio minúsculo en inversiones, 300 millones focalizados en 3 penales. Y no es que no haya voluntad, se nos cayeron algunos procesos en curso y eso escapa ya de la disposición, son cuestiones de orden contractual. En principio, la prioridad número 1 es el tema de la reconstrucción, o sea, es de ineludible atención y prioridad, pero no olvidemos que nos dieron facultades legislativas en 2 oportunidades, y la primera fueron relacionadas al tema de la reconstrucción, que cerraron en el mes de julio, o sea, en el 7º mes del año. Se emitieron 12 decretos legislativos para levantar estos entrampamientos de índole burocrático administrativo que no permitía una mejor disponibilidad del gasto. Bueno, a partir de julio ya tenemos los insumos legales. O sea, decretos legislativos hay que reglamentarlos, o sea, estamos con eso. Sin embargo, esto recién se va a sentir a partir de enero o febrero de este año. O sea, ya tenemos habilitaciones de orden técnico, de orden legal que nos permitan. Eso por un lado. Lo segundo, obviamente, tenemos que acudir a mayor inversión pública, perdón, a mayor inversión privada. El presidente en julio anunció públicamente cerca de una decena de proyectos de inversión, sobre todo en actividad minera que estaban en proceso. Quellaveco, Michiquillaya se dio este año, La Escondida debe darse este año, una serie de obras, proyectos de inversión vinculados a la actividad minera que también tiene que darse. Es decir, el tema nuestro como país todavía es sobredependiente de estas actividades de producción extractiva, correcto. Entonces todavía es sobredependiente, y tenemos que aprovechar el momento porque también los precios se han mantenido un precio estable, a diferencia de hace 2 años atrás. Entonces, por ahí tenemos que seguir impulsando el tema de la inversión y no descuidar la parte institucional. O sea, a mí particularmente como ministerio nos corresponde acudir a una revisión integral de lo que significa el posicionamiento de lo que es nuestra entidad. Yo tengo graves falencias y deficiencias que no nos permiten avanzar. ¿Por qué? Porque simplemente quien entra a simplemente administrar lo que existe, pero con escasamente compromiso de acudir a un recambio y de un reposicionamiento de lo que es la entidad frente al país. Claro. A ver, yo me he quedado pensando también
Para mí es muy importante este tema de la gran reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, porque creo que eso podría ser una revolución en el sistema de justicia. Pero tiene que haber el referéndum el 9 de diciembre, después tiene que haber el concurso, porque la gente agarra y suena muy bien concurso público, pero a la vez hay una comisión especial que es la que debe organizar el concurso y la que debe seleccionar a los ganadores del concurso. Pero para eso se requiere una norma que diga cómo va a ser ese concurso, cómo se va a elegir, concretar los requisitos. Entonces eso recién se comenzaría a trabajar a partir de enero. Entonces nos vamos a pasar sin Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ¿no podría el Ministerio de Justicia avanzar, por ejemplo, a través de una comisión interna o externa, de hacer una especie de propuesta de normatividad que regule justamente la elección por esa comisión especial del concurso público? Porque si no, vamos a estar hasta marzo, abril, mayo, junio sin Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué no podría tener ahí el Ministerio de Justicia una iniciativa como tuvo, por ejemplo, Fausto Alvarado? Tuvo la iniciativa de la Seriajus, él hizo una serie de propuestas ahí. El Ministerio de Justicia puede jugar ese rol también, ¿no? ¿Cómo extrañamos a Seriajus? Ernesto, usted recordará 2002, 2003, si no me equivoco, claro, 15 años atrás. Sí. Si hubiera existido voluntad política, ¿cuánto diferente sería nuestro sistema de justicia el día de hoy? No estaríamos discutiendo esos temas. Es verdad, claro. Pero somos muy dúctiles en comisionitis, pero escasamente en complementar, en implementar. Una grave debilidad, y lo lamento, de verdad. Y es más, mi colega Marisol Pérez Tello tuvo el tino de impulsar acuerdo por la justicia. Claro. Lamentablemente estos cambios y recambios en el ministerio paralizaron todo. Lo estamos retomando. Sin embargo, una pregunta, y yo le agradezco por la pregunta. 9 de diciembre se aprueba el referéndum, va la Junta Nacional por la Justicia. El día 10 empezamos a estructurar su ley orgánica. 4 o 5 meses más y que la apruebe, porque es ley orgánica, claro, tiene que pasar por el Parlamento, claro, que la apruebe en marzo, en abril, y van los meses después. No. Y ya en el interior del Ministerio de Justicia estamos trabajando. Tenemos gabinete de asesores, y también hemos incorporado al equipo de trabajo del doctor Plazoles, el es secretario técnico para la implementación del Código Procesal Penal. Estamos articulando las dos áreas, tenemos mesas temáticas, me han presentado toda una estructura, una programación. Queremos, llegado el 10 de diciembre, y ya tenemos una contrapropuesta inmediatamente. O sea, lo demás, el no hacer sería sumamente grave e irresponsable de nuestra parte, y eso no lo podemos hacer. Ahora, lo que hay que decirle a los oyentes en relación a eso es que la consecuencia práctica de no tener en funcionamiento un Consejo de la Magistratura, una Junta de Fiscales, es que, por ejemplo, no se puede hacer nada con el señor Chávarri si es que a una bancada en el Congreso de la República le parece que no hay que hacer nada. Ese es el problema. Entonces, yo, junto con esa preocupación que expresaba Ernesto, usted bien ha respondido, de pronto habría que pensar en una cuestión inclusive transitoria, porque ¿qué va a pasar con el señor Chávarri? Es decir, si tenemos en el Congreso un colega suyo de la bancada de Fuerza Popular, presidiendo la subcomisión de Consejo Constitucional, y que dice, no me presionen, porque cuanto más me presionan, más terco me pongo, y no voy a ponerlo ni siquiera en agenda. ¿Qué más expresión clara de un interés de que Chávarri no salga, o por lo menos que se vea su caso? ¿Cómo se va a hacer ahí? Y le pregunto particularmente por la situación del señor Chávarri y qué se puede hacer en términos institucionales. Eso uno. Y lo segundo, también sobre esto. Ayer el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que ya deberían elegirse o iniciarse el proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que cambian 6 de 7. Y eso está bien, porque en el sentido de que ellos acaban su mandato. Pero la pregunta legítima que uno se hace es, disculpe usted, congresista también, ¿pero este Congreso va a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Es decir, la repartija se puede repetir, lamentablemente. Sobre esos dos temas me gustaría nos pueda decir el fiscal de la Nación, y si usted está de acuerdo o no que ya se convoque a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Mire, a ver, en caso del señor Chávarri, pero lo dejamos con Chávarri, y hay algo más. El tema de la OMPE. O sea, ¿quién designa al jefe de la OMPE? Y el jefe de la OMPE, el último, fue suspendido. Fue el último acto formal del Consejo Nacional de la Magistratura. Mire, las circunstancias hay que agradecerles, porque el proceso está caminando. Sí. Y todavía tiene 2 líderes mayores. No es solamente referéndum, sino el 9 también es la segunda ronda para los gobiernos regionales, que la pasamos desapercibida, ¿no? Sin embargo, está marchando y no hay ninguna contravención. Pero quien tiene directa incidencia en su ratificación, sanción, es el Consejo Nacional de la Magistratura, y no lo tenemos en estos momentos, ¿correcto? Entonces, a ver, por un lado, quien tiene que actuar es
Poder Legislativo, a instancia de la subcomisión, definitivamente, correcto, uno. Lo segundo, la propia Junta de Fiscales Supremos, o sea, tiene que tomar cartas en el asunto, o sea, tiene un nivel de incidencia y un nivel de autoridad. Lo tercero, recién se apertura un nuevo escenario, que es el Colegio de Abogados de Lima. Ha salido, escuchaba hace poco a la autora Portocarrero, muy drástica en sus opiniones, pero ya está participando. Y lo cuarto que dice Glaster es, efectivamente, ¿no? Planteamos la iniciativa el 10, pero es parte de un proceso deliberativo que tiene que pasar por tratarse de una ley orgánica por el Congreso de la República. ¿Cuánto quisiéramos que los plazos sean bastante cortos, que se someta a una sesión extraordinaria, pero no tenemos ninguna certeza ni garantía de que estos vayan a cortarse? Entonces, por ahí quizás la disposición inmediata sería acudir a un trabajo de una circunstancia transitoria, ¿no? Y no le he tomado en cuenta, pero obviamente me vale obviamente la premisa de poderla apuntalar de mejor manera, ¿no? En tanto este proceso se pueda dilatar. Ahora, no se trata de estructurar una ley orgánica simplemente porque las circunstancias la merita y con la prisa del caso y con debilidades. O sea, hay que hacerlo bien. De ninguna manera, hay que hacerlo bien. Sí. Porque que el meollo del asunto que me estaban comentando como observación no solamente es los 7 años, sino a mitad del proceso, que también es una debilidad. Ajá. Y es una espada de Damocles pendiente de fiscales y de jueces. De acuerdo, y eso lo ha dicho aquí conversando con nosotros el propio presidente del Poder Judicial, que no está de acuerdo con esa fórmula, uno. Y segundo, aprovecho antes de regresar al Tribunal Constitucional, porque estamos en esto, el presidente del Poder Judicial también ha dicho que ha presentado 16 veces pedidos al Congreso para que le den atribuciones a la Corte Suprema, para que pueda suspender a los que aparecen vinculados con Nostroza Pariachi. Él mismo, y estas son sus palabras, más o menos, ha dicho, no sabe lo lamentable e indignante que es sentarse al lado de los que consideramos son parte de esa organización, pero no pueden hacer nada, porque el Congreso no les da la atribución para que suspendan, no para que, digamos, de otra manera. Cierto. ¿Cree usted que deberían darle esas atribuciones? Es que esa atribución la tenía el Consejo. Claro. Y en esta circunstancia de transitoriedad la está pidiendo el Poder Judicial. ¿La deberían dar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, usted observa una persona que está inmersa en actos irregulares, todavía me quedo corto, diríamos, actos penales, diríamos, y aún sigue ejerciendo judicatura. O sea, es una contradicción gravísima. Y el sistema, de una u otra manera, lo está avalando. ¿De acuerdo? Y mire, este ejemplo de Víctor Prado es muy singular y hay que destacarlo. ¿Cuánto de prudente e importante es que Duvergé Rodríguez ponga el cargo a disposición y asuma a Víctor Prado? ¿Y cuántas correcciones, y cuántas propuestas, y cuántas rectificaciones, y qué reposicionamiento está teniendo el Poder Judicial en la instancia de Víctor Prado? Yo lo digo en paralelo, ¿no? Si este comportamiento institucionalista se hubiera tomado en el vecino de al lado, que es el Ministerio Público, ¿cómo estaría el Ministerio Público en estos momentos? Hoy el Ministerio Público, y no estoy cayendo, ojo, en ningún tipo de generalidad, simplemente se ve una perspectiva positiva de la ciudadanía por comportamientos aislados que están asumiendo fiscales dignos, muy probos y muy valientes, por cierto, ¿no? Pero sin embargo creo que el paralelismo vale, obviamente, porque hay mucho que trabajar. Y al tema del Tribunal Constitucional, la elección de los magistrados, constitucionalmente, o sea, no hay otro mecanismo ajeno al proceso preestablecido en la Constitución del Estado. O sea, tiene que pasar esto por el filtro necesario. No, eso sí. Ni hablar, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la oportunidad, son plazos. Sí. No va a ser que caigamos, inclusive, lo último fue que un magistrado renunció y abandonó el cargo. Nos quedamos con 6 magistrados. Que haya una corrida y nos quedemos sin Tribunal Constitucional. No, pero más allá de ello, creo que en estos momentos el Parlamento tiene que hacer un mea culpa, de mirar a la ciudadanía, de buscar un reposicionamiento y generar una propuesta transparente, que esté sujeta al escrutinio público, que haya participación de la ciudadanía con opiniones, con pareceres, y que se abra la propuesta a indistintas colectividades del país. O sea, creo que dentro de la habilidad que nos propone el sistema actual puede acudirse a una mejora, aperturando espacios democráticos que le den mayor solvencia a esta. Cuando usted usó el calificativo de repartija, y fue así probablemente dicho repartija, sí, claro. Porque se hizo en una junta de portavoces donde participan no más de 10 personas y se tomó la determinación. Bueno, ¿eso queremos? No, es que ese es el ejemplo de lo que no debe suceder. Punto, tuvo que retrocederse. Exactamente, fue la opinión pública, la masiva participación que hicieron en las calles quienes acudieron a una rectificación. Pero a eso se suma lo que viene pasando en el Congreso con distinta casuística vinculada a la política y a la justicia. Entonces la debilidad de aquel entonces a hoy se ha agravado. Y si es mucho más grave que ayer, obviamente tiene que corregir y enmendar los mecanismos para esta elección. Sí, pero sin duda, pero entonces usted cree que solo se debería hacer si es que hay esa garantía de transparencia debida. Si no, digamos, no sería la primera vez que magistrados se quedan más allá de su tiempo debido. Pregunto por qué.
porque los ciudadanos que nos escuchan deberían ponerse a preguntar esto, ¿no? La ley mordaza contra la prensa y contra la posibilidad de que el Estado anuncie como tiene que hacer cuestiones de acceso a derechos, o la propia asunto de la cuestión de confianza que estaban discutiendo en el Secretario Social y que se han resuelto debidamente de acuerdo a la Constitución, dándole la razón al Ejecutivo en su pretensión a través de la acción de constitucionalidad. Con un Congreso elegido, un TC elegido por este Congreso discutiendo esas mismas causas, y yo creo que la suerte podría ser otra. Ese es el riesgo. O sea, yo no digo que los plazos se tienen que cumplir, hay un precepto de legalidad ahí, por supuesto, pero las circunstancias también tienen que tomarse en cuenta, ¿no? El doctor Oscar Ulloa, a quien citó usted al comienzo, aquí el otro día me dijo que él, como es presidente del Tribunal Constitucional, sería la idea de que este Congreso no los elija y que se mantenga ese tribunal hasta que el nuevo Congreso llegue, y no va a pasar nada en el tribunal. No es que la gente va... No sé, ¿usted qué piensa? Sí, no, son alternativas, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? Aconteció en el último tribunal, hubieron magistrados que se quedaron 4 o 5 largos años porque fue un proceso de indefinición. Un caso, el tema del defensor del pueblo. Sí, pues. Se quedó un periodo adicional, igual por la inacción o no decisión del Congreso de la República. Es una posibilidad, pero yo todavía... tengo alguna esperanza, si cabe el término, de que este Parlamento pueda corregirse y pueda enmendarse y proponer al país mecanismos de selección más transparentes, más objetivos y que realmente dé confianza a quienes participan. Hay muchos profesionales, intelectuales, académicos con las mejores aptitudes. Sin duda. Sin embargo, ¿sabe qué? No quieren. Claro. Para ir a este baloteo en el Parlamento, o sea, de ninguna manera. Entonces creo que tenemos que dar un mensaje de apertura, y que también la calidad, la competencia es una necesidad para este país y son bien valorados, y el Parlamento tiene que dar este primer paso. Señor Ministro, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Le deseamos lo mejor en su gestión. Es un escenario complejo, lleno de problemas, pero también de oportunidades, y creo que esas son las que hay que tomar para de una vez por todas revertir estas malas noticias que hemos tenido en el sistema de justicia en los últimos tiempos. Lastre, Ernesto, de verdad que muy complacido de retomar estas comunicaciones. Yo lamento no haber estado antes, he sido un asiduo visitante y espero retomar estas visitas. Muchísimas gracias, señor Ministro. Muchísimas gracias, ministro. Ha sido el ministro Vicente Ceballos que ha conversado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, les damos un instante, estamos en No Hay Derecho. En un